Bienvenidos a todos y saludos. En el anterior video nos habíamos quedado en Derecho de Familia hasta el artículo 156. En este video hablaremos a partir del artículo 157 hasta el artículo 307 del Código Civil. Decíamos en el anterior video que el derecho que tienen las personas dentro de los matrimonios también contraen o son susceptibles de obligaciones. Por eso se había analizado, por un lado, las causas de la terminación de un matrimonio, también causales y de igual forma terminaciones y divorcios. Recordemos que existe dos formas en las que podemos dar por terminado el matrimonio por medio del divorcio, sea consensual o sea por medio de litigio. A partir del párrafo 3 del artículo 157, habíamos conversado acerca de la famosa sociedad conyugal. La sociedad conyugal, decíamos, que era todas esas adquisiciones de bienes, tanto muebles como inmuebles, que los obteníamos a partir de la suscripción del contrato de matrimonio en el registro civil. ¿Qué quiere decir? Que desde el instante que contraemos matrimonio, a partir de ahí, todo lo que hayamos adquirido entrará a ser parte de la sociedad conyugal, tanto como los haberes y de igual forma ingresos y egresos. El artículo 157 nos es específico hablándonos acerca del haber de la sociedad conyugal. Existen 5 numerales rotundos que nos habla de cuáles son esos componentes que integran el haber sociedad. El primero nos dice los salarios y emolumentos de todo género, es decir, empleos, oficios que se estén devengando dentro del matrimonio, tanto el cónyuge o la pareja. 2. Todos los frutos, réditos, pensiones, intereses y lucros de cualquier naturaleza que provengan de bienes sociales, bienes propios y que se devenguen de igual forma dentro del matrimonio. Al hablar de frutos, es un tema que se trata después cuando se habla en el libro 2 del Código Civil, que es bienes. Pero estos frutos trata sobre frutos civiles y frutos naturales, que en nuestro caso, dentro de los haberes de la sociedad conyugal, estamos hablando de los frutos civiles, que puede ser, por ejemplo, el canon del arrendamiento. 3. Del dinero que cualquiera de los cónyuges aportare a la sociedad, tomando en consideración que lo que gane los dos cónyuges ingresan a la sociedad conyugal, sea más o sea menos, a la final ese dinero de cualquiera de los dos aporta a la sociedad conyugal durante todo el tiempo que dure la sociedad conyugal. También nos habla de las cosas fungibles en el numeral 4 y especies muebles de cualquiera de los cónyuges. Las cosas fungibles, según el Código Civil en el libro 2 de bienes, son todas esas cosas que pueden ser susceptibles de cambio. Que su cambio no implique la descomposición del mismo, o que no implique un detrimento, o que no implique un agravio en dicho cambio. Por ejemplo, el dinero. El dinero es lo mismo una moneda de $1 que un billete de $1. 10 monedas de $1 a un billete de $10. A la final, la cantidad y el valor sigue siendo lo mismo y pueden ser susceptibles de cambio. Esas son las cosas fungibles. Nos dice, y especies muebles. Recordemos que de igual forma en el Código Civil nos habla por un lado las cosas muebles y por otro las cosas inmuebles. Muebles que en su defecto pueden ser los semovientes, en este caso serían los animales, y los que se mueven por una fuerza externa de un lado a otro. Y los inmuebles, que son todas esas cosas que no son objeto de movilización de un lado a otro, como una casa, un terreno, una heredad, un predio, un fundo, etc. 5. Todos los bienes que cualquiera de los cónyuges haya adquirido durante el tiempo de matrimonio. Bienes en general, no es específico diciendo solo bienes muebles o solo bienes inmuebles. Nos dice bienes de una forma general. En el artículo 159
nos es específico algo importante que nos dice cuáles son esos bienes que no componen el haber social dentro de la sociedad conyugal. Son tres. El primero es un inmueble, recordemos, terreno, casa, bien raíz, que fuere debidamente subrogado a otro inmueble por alguno de los cónyuges. Subrogación. Cambio este por el otro. Entonces, si debidamente fue subrogado ese bien inmueble a cualquiera de los dos cónyuges, puede también operar el no componer el haber social. Recordemos que dentro del matrimonio puede existir donaciones entre cónyuges. Y al existir donaciones, también podemos de parte subrogar cualquier bien que nosotros así hayamos determinado. 2. Cosas compradas con valores propios de uno de los cónyuges destinadas a ellos en las capitulaciones matrimoniales. Pronto entraremos en el tema de las capitulaciones matrimoniales. Sin embargo, las cosas que vayamos adquiriendo dentro de la sociedad conyugal o que las adquirimos afuera de la sociedad conyugal, las podemos incluir dentro de esa sociedad conyugal por medio de capitulaciones matrimoniales. Si así lo hacemos, entonces estamos diciendo que lo que hemos comprado podemos incluir a la sociedad conyugal siempre y cuando haya sido antes de que hayamos contraído matrimonio y antes de la creación de dicha sociedad conyugal por medio de capitulaciones matrimoniales. Y los aumentos materiales que acrecen a cualquiera especie de uno de los cónyuges formando un mismo cuerpo. Por ejemplo, el caso de aluvión, edificación, plantación. Todos estos temas se verifican mucho más profundo en el libro 2 del Código Civil que trata sobre bienes. Sin embargo, hay que considerar que cuando existe un bien inmueble y ha sido objeto de una aluvión, normalmente se pierde o se confunde los linderos que corresponde de ese bien raíz. Y ahí es en donde aumenta o disminuye el metraje y en su defecto afecta directamente a ese haber social, porque aumentó o disminuyó por medio de la aluvión. Ahora, en los artículos siguientes ustedes encuentran muchos temas acerca de los bienes, específicamente del libro 2 del Código Civil, que no es materia de estudio en este momento, pero que sí son importantes poder analizarlos de una forma muy general. Por ejemplo, el artículo 167 nos habla sobre los bienes adquiridos que no pertenecen a la sociedad conyugal y es específico en 5 numerales, como por ejemplo, los bienes que vuelven a uno de los cónyuges por la nulidad o resolución de un contrato o por haberse revocado una donación. Por ejemplo, si es que yo estoy donando o había donado algo a alguien y esa donación ha sido nulitada o revocada, ese bien regresa hacia mi persona. Y el momento en que regrese hacia mi persona, yo ya no puedo incluir ese bien dentro de la sociedad conyugal. Por eso es que el 167 nos dice que existen bienes que son adquiridos que no pertenecen a la sociedad conyugal. En el artículo párrafo 4 nos habla sobre la administración ordinaria de esos bienes. Existen 2 clases de administración, la ordinaria y la extraordinaria. En la ordinaria, normalmente, los cónyuges al momento de adquirir el matrimonio son consultados en debida forma quién de los dos va a llevar la administración ordinaria de la sociedad conyugal. Es decir, que uno de los dos cónyuges tiene la obligación de precautelar, de cuidar, de velar, de conducir y de manejar de una forma muy negligente sus ingresos, sus egresos, el dinero y etcétera, todos los haberes de la sociedad conyugal. El artículo 180 nos habla de que el cónyuge, por decisión de los contrayentes, es decir, de los dos, conste como tal en el acta de matrimonio o en las capitulaciones matrimoniales, tendrá la administración ordinaria y se sujetará a las obligaciones que así le atañe la ley, al igual que las capitulaciones matrimoniales que ya vamos a estudiarlas.
Entonces, nosotros, al ser quienes administramos esa sociedad conyugal, que hemos sido designados como administradores ordinarios de la sociedad conyugal, adquirimos deberes, derechos y obligaciones, pues somos quienes velamos, puede decirse, el interés económico de bienes, muebles e inmuebles dentro de nuestra sociedad conyugal una vez que hayamos contraído matrimonio. También existe la sociedad, pero la administración extraordinaria, que en su defecto nos dice la ley que cuando el que ha sido designado para administrar de forma ordinaria ha incurrido en unos causales que ya vamos a mencionar, se puede perder o puede ser objeto de revocatoria de esa administración para que el otro cónyuge en su debido momento pueda empezar a administrar extraordinariamente. Por ejemplo, cuando uno de los cónyuges ha sufrido un accidente y ha quedado en estado de coma, si el cónyuge que está en estado de coma es quien llevaba la administración ordinaria de la sociedad conyugal, por defecto se pasará a una administración extraordinaria para que el cónyuge que no está en estado de coma sea quien proceda a dicha administración, ingresos, egresos, etcétera, de los haberes de la sociedad conyugal. En este caso nos dice, en caso de interdicción de uno de los cónyuges o ausencia de 3 años o más sin comunicación de su familiar, la administración de la sociedad corresponderá al otro. Entonces, de igual forma, cuando hablamos de interdicción, estamos hablando de que uno de los cónyuges puede haber sido preso, puede haber sido declarado insolvente, puede que tenga alguna clase de enfermedad catastrófica como la demencia, los elementos toxicómanos, etcétera, que ha incurrido en que por medio de sentencia de juez se lo declare como tal y pierda su capacidad de poder administrar de forma ordinaria sus propios bienes, los de la sociedad conyugal. Cuando nosotros hemos decidido dar por terminada una sociedad conyugal, no podemos decir que estamos terminando o dando por terminado el contrato de matrimonio. El matrimonio es una cosa, la sociedad conyugal es otra. Mientras estemos casados, siempre podemos optar por la disolución de una sociedad conyugal sin requerir que nos divorciemos de alguna forma. Para que opere la disolución de la sociedad conyugal en el artículo 189, tenemos 4 numerales. El 1 por la terminación del matrimonio. Recordemos que en los artículos anteriores del 110 para atrás nos habla acerca de las terminaciones del matrimonio, que puede ser uno por la muerte de los cónyuges, por sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del matrimonio, por sentencia ejecutoriada que nos conceda la posesión definitiva de los bienes del desaparecido y por divorcio, sea mutuo consentimiento o sea por causal. Entonces, en el artículo 189, al hablarnos de la disolución de la sociedad conyugal, está hablando acerca de la terminación del matrimonio. 2, de la sentencia que concede la posesión definitiva de los bienes del desaparecido. 3, sentencia por el cual cualquiera de los 2 cónyuges puede solicitar dicha disolución de sociedad conyugal. Y 4, la declaración, obviamente, de la nulidad de ese matrimonio. Dentro de todos estos, hablamos acerca de las donaciones que puede existir dentro del matrimonio, que es el único contrato, relación contractual que puede existir entre los 2 cónyuges. Las donaciones por causa de matrimonio son muy comunes bajo las promesas de entregar un bien o de recibir algo de nuestro cónyuge o viceversa. Nos dice que las donaciones que un esposo hace antes de celebrarse el matrimonio y en consideración a él, y las donaciones que un tercero hace a cualquiera de los 2 esposos antes de celebrarse el matrimonio y aparte en consideración a él, se llaman en general donaciones por causa de matrimonio. Como quien dijéramos,
te ofrezco entregar una casa si nosotros nos casamos. Sé que estamos comprometidos, pero podemos, por medio de donaciones, y cumplimentamos con el tema de capitulaciones matrimoniales para que esa donación sea efectiva incluso antes de que podamos contraer matrimonio. Existe promesas, nos dice en el 209. Las promesas que un esposo le hace al otro antes de celebrarse el matrimonio, o las donaciones que nos entreguen terceros a cualquiera de los dos cónyuges en consideración de su matrimonio, se sujetan a las reglas de una donación presente cualquier común donación. Estas donaciones entre cónyuges o de un tercero hacia cualquiera de los cónyuges son válidas, puesto que, primeramente, pueden o no ingresar a la sociedad conyugal. Aumenta los haberes o disminuye los haberes de la sociedad conyugal. Es por eso que se puede sí realizar antes del matrimonio. No implica que no exista donaciones después de haber contraído matrimonio. Sí las hay y sí existe. Dentro de esto hablamos acerca, ahora sí, de las famosas capitulaciones matrimoniales, que como les había dicho en el anterior video, las capitulaciones matrimoniales son todas esas cosas que podemos para aumentar o disminuir nuestros haberes de la sociedad conyugal. Por ejemplo, si yo tuve una casa antes de que me case, seguramente yo quiero donarle a mi cónyuge y que se incluya dentro de la sociedad conyugal de los dos para que nos aumente los haberes de la sociedad conyugal. En el caso de que los solteros en su tiempo hayan considerado adquirir un bien inmueble o incluso mueble como un automóvil, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, en el título sexto habla sobre las uniones de hecho. Las uniones de hecho pueden ser entre dos personas que de forma monogámica han pasado mucho tiempo juntos, en este caso 2 años. Muchas personas han dicho, hemos vivido 10 años juntos sin casarnos, pero vivimos juntos, tenemos hijos, hemos adquirido bienes. Correcto. ¿Cómo hacemos si nos queremos separar y tenemos bienes e hijos en conjunto si no estamos casados? Lo que tenemos que hacer en primera instancia es legalizar esa unión de hecho, que puede ser mediante notaría o que puede ser en las unidades judiciales de familia. La unión de hecho tiene los mismos deberes, derechos y obligaciones que las del matrimonio. Es por eso que en el matrimonio aparece la sociedad conyugal, pero en la de unión de hecho aparece la sociedad de bienes, que son dos cosas totalmente iguales en cuanto a sus obligaciones, deberes y derechos. Lo único que cambia es que la una se llama sociedad conyugal y la otra sociedad de bienes, que la una es en el matrimonio y que la otra es en la unión de hecho, pero que a la final es lo mismo, adquirimos lo mismo. De igual forma se mantiene el régimen de la administración ordinaria y extraordinaria de esa sociedad de bienes. En el título 7 hablamos en cambio sobre los hijos que han sido concebidos dentro del matrimonio. Es un título que si ustedes verifican en su código existe varios artículos que han procedido a derogarse por su falta ya de probidad ante las necesidades actuales de nuestra sociedad. Dentro de este título encontramos las presunciones de paternidad y las impugnaciones, como quién puede presumir de que es padre o no de cierto hijo, y como quien pueda presumir impugnar el hecho de que ha sido designado papá o no de cierto hijo. Nos dice que el hijo que nace después de expirados los 180 días subsiguientes al matrimonio se reputa concebido en él. Hay tiempos. Entonces, si yo estoy casado, pero mi hijo nació expirados 180 días después, puedo asumir que ese niño fue concebido dentro de un matrimonio y por lo tanto puede existir la presunción incluso de la paternidad o no, siempre y cuando ustedes conocen que para todo el tema de impugnaciones de paternidad o de presunción de paternidad, el examen de ADN es la única prueba que puede demostrar lo contrario o demostrar sí los hechos verídicos. El que tiene por padre al marido
quien podrá impugnar la paternidad mediante el examen comparativo de los patrones de bandas o secuencias de ácido desoxirribonucleico ADN. Entonces, todas las personas que pretendan impugnar la paternidad, es decir, los padres que digan no es mi hijo, tendrán que pasar por estos exámenes para que el juez tenga la prueba fehaciente de cerciorarse de que efectivamente es o no es su padre. Dentro de todo esto encontramos que las acciones de impugnación de paternidad o inclusive de maternidad podrán ser ejercidas, uno, por quien pretenda ser el verdadero padre o la verdadera madre. 2, por el hijo. Y 3, el que consta legalmente registrado como padre o madre, cuya filiación impugna. Recordemos que en los primeros artículos del Código Civil nos hablaba acerca de la filiación. Y sabemos que la filiación es esa unión o esa, ¿cómo podemos decir? O esa conjunción que existe entre los padres para con los hijos en cuanto a sus deberes, sus derechos y sus obligaciones mutuas de padres con sus hijos. En estos artículos del título 7 a partir del 223, como les decía, existen varios artículos derogados y en sí se enfoca simplemente al hecho de que cualquier persona tiene derecho para impugnar la paternidad o para reclamar la paternidad en los numerales que se había indicado hace poco. En el párrafo 2 nos habla acerca de reglas relativas a los hijos póstumos, es decir, a los hijos que han fallecido. Son poquísimos los artículos, pero nos otorga reglas específicas de qué o cómo se debe actuar una vez que ha fallecido uno de los cónyuges. Nos dice en el 243, muerto el marido, la mujer que creyere estar embarazada podrá denunciarlo a los que, no existiendo el póstumo, serían llamados a suceder al difunto. Es decir, que si el futuro o el cónyuge tiene bienes y la esposa o la cónyuge está embarazada, ya puede incluir a su futuro hijo dentro de esos bienes como herencia. Pero, ojo, en el tema de herencias, se ve después en el libro 3 del Código Civil, no vamos a ser específicos con este asunto, sin embargo, dentro del término correspondiente al reconocimiento de la muerte del marido, se deberá hacer los exámenes respectivos considerando que no siempre los hijos pueden o no nacer muertos o vivos y que en ese instante, acordémonos del principio de la existencia de las personas, que en el instante en que ha sido separado por su madre completamente, entonces ahí sí entrará de lleno a ser el sucesor de los bienes de su padre fallecido. Habrá que esperar con el tiempo y con el embarazo si se llega a determinar dichas cosas. Permítame, el título 8 habla del reconocimiento voluntario de los hijos y nos dice que los hijos que han nacido fuera del matrimonio podrán ser reconocidos por sus padres o por uno de ellos y en este caso gozarán de los derechos establecidos en la ley. Así los han reconocido. Es decir, que si existen hijos que han sido fuera del matrimonio, pueden ser reconocidos por ambos padres o por uno de ellos de forma voluntaria. El reconocimiento nos dice que es un acto libre, voluntario, que el padre o la madre pueden hacer para su hijo. Se puede hacer por medio de una escritura pública, por una declaración judicial, por acto testamentario, por instrumento público y privado reconocido judicialmente, en donde declaremos de forma oral y escrita que nuestro deseo es reconocer a esos hijos que han sido creados fuera del matrimonio. Si nosotros deseamos impugnar el reconocimiento de una paternidad, deberá ser exigida y hecha o ejercitada por 1, los hijos, 2,
cualquier persona que reconozca del hecho o que esté pendiente de los sucesos. Es decir, que yo diga, no creo que es mi hijo, puedo impugnar esa paternidad, obviamente habrá prueba de ADN y quien puede hacer esto es el hijo o cualquier persona que conozca de los hechos, considerando de que probablemente no sea el hijo. En el título 9 habla sobre la declaración judicial de la paternidad y de la maternidad. Declaración judicial. ¿Qué nos dice esto? Que el que no ha sido reconocido voluntariamente podrá solicitarle al juez en legal y debida forma que sea reconocido como hijo de tal padre o tal madre. Por un lado, habíamos optado que voluntariamente podemos decidir si lo reconocemos o no. Pero, por otro lado, si considera el hijo que realmente es o no su padre o madre, puede exigir que así sea, de índole judicial, es decir, que el juez sea quien decida si efectivamente es o no es hijo o hija de padre o madre. En el título 11 encontramos varios derechos y obligaciones que se tiene de los padres para con los hijos y de igual forma los hijos para con los padres. Este capítulo es muy entendible, puesto que podemos identificar que los padres tienen muchos deberes y obligaciones para con los hijos, deberes constitucionales como la educación, la salud, la vestimenta, un techo, etcétera. ¿Sí? Deberes y derechos constitucionales, que sí, el Código Civil es específico, es muy general en torno a la crianza de los hijos. Ya cuando necesitemos algo mucho más específico, optaremos por revisar el Código de la Niñez y de la Adolescencia. En el procedimiento es que el juez debe actuar brevemente, nos dice la ley, y sumariamente oyendo a las partes para poder declarar esos deberes, derechos y obligaciones cuando existe controversias, nada más. Aquí es muy específico diciéndonos que los gastos que se debe incurrir hacia nuestros hijos tienen que ser por parte de los cónyuges o de los padres o de uno de los dos padres, dependiendo de los casos en los que se haya contraído el matrimonio o la unión de hecho o el celibato tal cual. Y que esos gastos nacen o emanen de la buena administración de la sociedad conyugal, porque todo está debidamente conectado para que funcione tanto la administración de la sociedad conyugal como la aplicación de esos deberes, derechos y obligaciones de los padres hacia los hijos. El título 12, en cambio, nos habla acerca de la patria potestad. Entiéndase por patria potestad el conjunto de los derechos que tienen los padres sobre los hijos. Muchos confunden a la patria potestad con la tenencia. Son dos cosas totalmente diferentes. La patria potestad la tienen ambos padres, estén viviendo o no con sus hijos. Y por eso es el conjunto de derechos que tienen sus padres, como el de poder verlos, el de darles alimento, el de poder llevárselos, etcétera, como padres. No hay que confundir con la tenencia, que en cambio es que con uno de los dos pueda vivir, aquel menor o aquel hijo. Los hijos de cualquier edad no emancipados se llaman hijos de familia. Los padres con relación a ello, padres de familia. A esto se denomina la famosa patria potestad. La patria potestad y en sus artículos siguientes hace específico varias cosas importantes, como por ejemplo acciones que nosotros podemos hacerlas hacia nuestros hijos. En las acciones civiles contra el hijo de familia, deberá el actor dirigirse al padre o a la madre que ejerza la patria potestad. Por dos lados, si uno de nuestros hijos ha cometido alguna infracción, sea de índole civil o penal, etcétera, quien tiene que dirigir la solicitud es sí hacia esos hijos, pero por medio de su representante legal, quien tiene o quien está bajo la patria potestad. El hecho de que los padres puedan demandar también de igual forma a sus hijos es legal y se puede realizar dependiendo de los casos que se tenga que o que se haya presentado.
Nos dice que no será necesaria la intervención paterna para proceder penalmente contra el hijo. Es decir, que si el hijo asesinó y tuvo 10 años, la sentencia o el juicio o el trámite respectivo, hablando en índole penal, será contra el hijo y no contra los padres, porque no ingresarían ni como solidarios ni como representantes legales, porque los menores se representan a sí mismos en materias penales. En materia no penal, como sería el de familia, el de niñez, o lo que estamos tratando ahorita, sí pueden representarlos sus padres siempre y cuando sean hijos no emancipados y que sus padres ejerzan esa patria potestad. Para poder perder la patria potestad, el padre o la madre que lleven una vida, nos dice, disoluta, perderán la patria potestad. Para esto se debe demostrar en legal y debida forma que efectivamente uno de los cónyuges no tiene una vida representativa o que puede causar un daño psicológico, físico, etcétera, o que incluso pueda renunciar a la patria potestad de uno de los cónyuges, que también sí se puede valer bajo el Código Civil. Hasta aquí hemos revisado en torno del 157 al 307 del Código Civil. En un próximo video hablaremos del 308 al 477. Muchísimas gracias con todos.